El siguiente episodio tiene carácter informativo. La identidad del invitado ha sido reservada con el fin de resguardar su privacidad. Por ningún motivo representa la opinión de los entrevistadores ni del medio que los sustenta. Bienvenidos al Punto, la historia detrás de un tazo dorado. El día de hoy en este episodio conoceremos la otra cara de la moneda, el conocer el sufrimiento de una madre que tiene hacia varios hijos adictos. La Organización Mundial de la Salud considera a la adicción como un padecimiento y en ese sentido una persona adicta pues tiende a enfermar su entorno familiar, es decir, a sus familiares. Este capítulo hablará de eso. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es madre de varios consumidores. Entonces, señora Lupita, bienvenida esta mañana a su casa. Platíquenos un poco de su experiencia. Buenos días, mi nombre es Guadalupe, tengo 51 años. Para mí ha sido muy difícil tener hijos adictos porque en el momento que un hijo se desaparece de la casa, me entran muchos pensamientos, muchos miedos, muchas ansiedades que no sé qué le pueda pasar a mi hijo adicto. Mi cabeza pasan momentos que oigo una ambulancia, oigo la patrulla, oigo cómo ladran muchos perros. En el momento que yo salgo a espiarlos a la calle, en ese momento yo quisiera yo ver a mi hijo que llegara y pues no es así, ¿no? Hay en ocasiones que por las noches pues no puedo dormir, con la angustia se me va el sueño, mi diario vivir, mi vida es de frustración, es de miedos. Mi familia, pues hay luego peleas, hay ansiedades, hay miedos y la impotencia de no sé cómo ayudar a mi hijo, en cómo ayudarlo pues en el problema que él tiene, en las adicciones, en el alcohol. A mí me da mucho miedo que les llegue a pasar algo. Yo tengo la experiencia de que por consecuencia de las adicciones perdí a un hijo en un accidente automovilístico donde perdió la vida en un accidente por un tráiler y fue su muerte instantánea. Yo en ese momento que yo me enteré que había sufrido un accidente, pues me volví depresiva, me volví autoritaria con mis demás hijos y tuve que pedir también la ayuda de esta agrupación porque no sabía yo cómo actuar con mis demás hijos. Se vive un miedo muy grande, una frustración que no sabes cómo ayudar a un hijo. Lamentamos mucho escuchar esto, pero quisiéramos conocer cómo inició la historia. ¿En qué momento usted detectó que sus hijos estaban consumiendo sustancias? Bueno, yo a mis hijos los empecé a detectar cuando ellos empezaron a buscar trabajo. Les voy a contar la historia de mi hijo, el que falleció. Mi hijo empezó él a trabajar desde que salió de la secundaria. Él empezó a trabajar en diferentes empleos donde él empezó como que a faltar a la casa, que porque se le hacía tarde en el trabajo. Entonces de ahí yo lo empecé a ver cómo se empezó a alejar de la casa, cómo ya me empezó a desobedecer. Lo decía yo que porque llegaba tarde, me decía, es que mi trabajo así es, ¿no? Entonces él como adolescente pues le empezó a gustar el empleo porque como jóvenes pues necesitan ropa a la moda, cosas que ven de los demás compañeros de su edad, pues empezó él a fallar así, ¿no? Yo me empecé a detectar porque ya se me ponía a mí agresivo, ya le llamaba yo la atención y me decía que yo no me metiera yo en su vida y le empecé a ver cambios físicamente pues ya no dormía, físicamente pues tenía la ansiedad de estar fumando pues el cigarro y ahí me empecé a dar por su agresividad. En su agresividad de que yo le llamaba yo la atención y me decía que no me metiera yo en su vida, que él sabía lo que hacía. ¿Y en qué momento o cómo reacciona usted ante estas situaciones? Pues como les comentaba, yo no sabía yo cómo ayudarlos, cómo acercarme a ellos y decirle que lo que estaban haciendo pues estaba mal, ¿no?
Entonces yo a través de un conocido, yo conocí esta agrupación y primero pedí la ayuda yo y a mí me dijeron que pues primero tenía yo que recibir la ayuda yo y luego darle pues la ayuda a mis hijos, ¿no? Yo nunca sabía yo de estos centros de rehabilitación, cómo eran, porque pues siempre la gente habla más de las agrupaciones, pero yo primero recibí la ayuda y pues me gustó lo que estaban enseñando o aprendiendo en esas casas de rehabilitaciones y tomé la decisión de pues de anexar a uno de mis hijos para que recibiera la ayuda y pues sí me gustó cómo los tratan en esa casa de rehabilitación. Fue como yo tomé la decisión de pues de anexar a uno de mis hijos. Hace un momento hablábamos de que la adicción es un padecimiento que pues enferma también no solo al que la padece, sino a los familiares. ¿A usted cómo se le manifiesta esta enfermedad, tanto física como emocionalmente? La adicción es una enfermedad que impacta a todos los miembros de una familia, generando entre ellos sentimientos de inseguridad, rabia, culpa, tristeza o incluso provocando nuevas dependencias adictivas entre otros miembros más jóvenes. Las madres de los adictos suelen necesitar terapia para entender a la adicción como una enfermedad y desarrollar estrategias saludables que les permitan sobrellevar este proceso sin sentirse culpables y sin generar codependencia. Pues físicamente les decía, yo ya no podía yo dormir, había noches que me la pasaba yo despierta pensando qué le pudiera ocurrir allá afuera en las adicciones, porque cuando ya es adicto, pues ya no sabe uno lo que hace, ya no saben ellos si por las mismas adicciones, pues robar o con tal de que tengan dinero para las adicciones. Físicamente, emocionalmente, pues me volví neurótica, ya en mi casa, pues era peleas con el papá de mis hijos. Yo le decía yo, pues hay que poner más enérgicamente reglas, pero pues no fue así, ¿no? Físicamente pues empecé a adelgazar, empecé no a dormir, a tener muchos miedos que eso no me permitía pues en veces comer, dormir. Eso fue a mí lo que físicamente pues me empezó a dañar. Fue como yo pedí realmente pues la ayuda de esta agrupación y de estas casas de rehabilitación. ¿Y en qué momento es que se decide a tomar la decisión de ingresarlo o qué fue lo que detonó para poder realizarlo finalmente? Yo en el momento que tomé la decisión de ponerlo en una casa de rehabilitación fue cuando mi hijo que falleció llegó al grado de ser una persona indigente, donde ya lo veía yo pues mal, donde ya lo veía yo con la mona, donde veía yo que ya no conocía a la gente. Inclusive cuando yo lo fui a buscar donde estaba en un terreno baldío donde ya se quedaba a dormir en los panteones. Fue cuando tomé la decisión de decir, basta, te tengo que ayudar y fue como tomé esa decisión porque fue 2 veces que lo rescaté de ser una persona indigente. Y aquí yo me imagino que debe ser una decisión difícil, ¿no? Por todo lo que se escucha que sucede a veces dentro de un centro de rehabilitación. Me gustaría que comentara para quienes nos está escuchando o nos esté viendo y que también esté pasando por esta situación, qué es lo que pasaba por su mente y qué es lo que la llevó a tomar esta determinación, porque hay quienes pensarán a lo mejor, si yo lo ingreso, lo vayan a maltratar, le vayan a pegar. ¿Qué es lo que pasó por su mente? ¿Cómo fue que finalmente decidió? Bueno, yo cuando empecé a conocer estos centros de rehabilitación, mi pensamiento era, le van a pegar, no le van a dar de comer bien, me lo van a estar maltratando cada que él esté agresivo, porque en sus adicciones siempre él fue agresivo. Entonces, pues yo me di a la tarea de buscar pues información, ¿no? A mí cuando me dijeron de esta agrupación, la pensé mucho, todavía fue como una semana de estar pensando que si lo ingresaba yo y no lo ingresaba yo, por la mala información que tienen pues de estas casas de rehabilitación. Entonces yo pues sí, lo ingresé. Después de al mes que me tocó su visita, yo lo vi realmente cambiado, ¿no? Yo le preguntaba yo, hijo, ¿no te maltratan? Hijo, ¿comes bien? Y él siempre me decía, no, mamá, aquí estoy bien.
me dan pues mis 3 comidas diarias, que es aquí, no me maltratan, duermo pues en cama y todo eso, y pues me empezó a mí llamar la atención eso, y yo también estuve pues a disposición de las personas encargadas. Yo también fue al 100% que me dediqué a estas agrupaciones, nunca lo dejé solo, siempre estuve en apoyo de él, y a donde quiera que me decían talleres que van a dar familiar y paciente, yo a todas esas juntas asistía yo. ¿Cómo cambia la vida de una madre a partir de tener un hijo en estas condiciones? Yo, pues fue para mí una tranquilidad saber que él estaba en una casa de rehabilitación recuperándose. Ya no tenía yo miedo de que, pues, que se escapara, ya no tenía yo algún miedo de que le fuera a pasar allá en la calle, pues, un accidente, o que le pegaran, o que pues entrara a la cárcel o a un hospital. Fue para mí la agrupación me fue confiable, donde vi que al primer mes que fue su visita le vi un cambio radical en él, su modo de pensar, su modo de actuar conmigo ya era muy diferente. Y ahora me gustaría que nos platicara sobre las diferentes experiencias que tiene, porque usted tiene 2 experiencias, la de su hijo que falleció como consecuencia de un accidente derivado de su adicción, y la de su otro hijo que está pues en un proceso que parece que va caminando bien. Bueno, les voy a contar la experiencia de mi hijo que falleció. De él, estuvo en esta agrupación, terminó su proceso y pues todo iba bien, ¿no? Pero pues de ahí pues yo no sabía yo bien realmente cómo era el proceso, de que dicen que esto debe de ser ya para toda la vida. Entonces yo me confié, ¿no? Yo me confié en de decir, hoy sí voy a juntas, mañana no, hoy sí voy a una experiencia, y lo empecé como que a dejar solito, ¿no? Ya no me adentré directamente hacia él, a acompañarlo a una junta, a acompañarlo a una experiencia. Entonces cuando recayó nuevamente, pues ahí yo dije, no, pues sí, la regué, ¿no? En dejarlo solo en este camino, porque no nada más es solo el paciente, no nada más solamente es el adicto. Debemos de estar familia también, tanto la agrupación como la familia y como el paciente. Y pues lo dejé, ¿no? Y pues a consecuencia de eso, pues falleció. Y de mi segundo hijo, él pues llegó también pues, a la edad de 12 años, y ahorita pues está también en la casa de rehabilitación, ya tiene 16 años, y veo el cambio en él, donde ya le dan pues autorización de salirse a seguir siendo sus estudios, porque él nada más llegó a primero de secundaria. Ahorita en el centro de rehabilitación donde está, le están dando la oportunidad de seguir sus estudios. Ahorita ya va a terminar la secundaria, y veo cambios en él, porque pues él también llegó ya también su vestidura pues como un vago, ya todo pues su aspecto físicamente y su vestir ya era de una persona pues de la calle, ¿no? Ahora en el tiempo que ha estado, que ya son 3 años que ha estado en el centro de rehabilitación, he visto sus cambios que ya son diferentes, ya se viste pues lo que es a un niño de su edad, su aspecto físico ya es pues bien, ¿no? Su lenguaje también era muy agresivamente. En el tiempo que ha estado aquí ha cambiado su forma de ser conmigo también, su forma de acercarse a mí, de pedir las cosas. Ya no tengo manipulación sobre él, porque cuando estaban en las adicciones era de manipularme, de decirme, si no me das esto me voy a seguir drogando, me voy a seguir alcoholizando, si tú no me das dinero voy a robar para que tenga yo para mi adicción, ¿no? Y ahorita que está aquí he visto cambios en él, he visto que ha cambiado mucho, hemos tenido pues mucha comunicación cuando yo lo visito. En los días de visita he tenido la oportunidad de platicar con él, he visto que tiene otra manera de pensar, tiene el pensamiento de seguir con sus estudios, de tener una profesión o algún oficio. ¿Usted considera que su familia cambió para bien a partir de la rehabilitación? Sí, mi familia nada más es, pues se puede decir, mi papá y mi hermana. A partir de que mi hijo entró pues a la casa de rehabilitación,
ha cambiado en la forma de que pues ahora mi papá pues está tranquilo, no tiene pues también ese miedo, esa ansiedad de que les llegue a pasar como nieto, que le llegue a pasar algo, ¿no? Se vive más tranquila la casa, pues ya podemos pues dormir tranquilamente, ya no estamos con la preocupación o con el miedo de que le llegue a pasar algo, de que no llegue a la casa 1, 2 o 3 días. Estando en la casa de rehabilitación, pues está todo tranquilo, hemos convivido con él, tanto mi papá como mi hermana lo hemos ido a visitar y ha tenido unos cambios diferentes hacia mi papá, hacia mi hermana, porque también a ellos pues los agredía, también los manipulaba, o sea, les metía el miedo de que si no le daban las cosas que él quería, pues sí, un día pues iba a desaparecer de nuestras vidas y ha cambiado mucho. Bueno, ¿algún mensaje que le quisiera dar a las mamás que todavía están en duda o no tienen la decisión bien tomada sobre ingresar a sus pacientes a un centro de tratamiento? Bueno, miren, madres, sé que tener un hijo adicto, tenía yo 2, ¿no? Es las casas de rehabilitación que están dando esa ayuda, no la piensen mucho, porque después es demasiadamente tarde, ya no hay atrás que digamos, lo pude hacer porque el hubiera no existe. Como mamás podemos hacer por nuestros hijos muchas cosas. Yo les recomiendo este centro de rehabilitación que sí sirve, que como madres tenemos que dar lo mejor para nuestros hijos y para nuestras familias. Yo recomiendo esta casa de rehabilitación que sí sirve para nuestros hijos. Tengo la experiencia de mi hijo que ya tiene 3 años ahí y ha estado funcionando bien, sus cambios son diferentes. Yo recomiendo estas casas de rehabilitación. No lo piensen. En el momento que ustedes tengan un hijo adicto, inmediatamente accionen, porque después va a ser demasiadamente tarde. Pues muchas gracias, señora Lupita. Pues es así como llegamos a un episodio más de nuestro programa Al Punto, las historias que subyacen detrás de los consumidores de sustancias psicoactivas. Nosotros somos Donatio Muñoz y Miguel Ángel Torres. Muchas gracias. La rehabilitación de una persona que padece de adicciones no se puede considerar completa sin la intervención oportuna de sus familiares, quienes también deben ser atendidos en su salud mental. Las familias se constituyen como el principal soporte para la recuperación de la persona consumidora de sustancias ilegales. Si usted conoce a alguien que padezca adicciones y requiera ayuda, comuníquese al teléfono 2228 55 93 61 o a las redes sociales de Viviendo y Dando Vida.